Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volver a saludarte en una cápsula más de Historia Universal en nuestro canal Aula Invertida. Soy Miss Grace y en esta ocasión platicaremos acerca de cómo se dio el cambio de los estados absolutistas a los estados liberales. Para comenzar, te diré que los acontecimientos que dieron lugar al inicio de la época contemporánea, como la Ilustración, la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa, fueron movimientos que tenían como uno de sus objetivos el suprimir a los gobiernos autoritarios, como el absolutismo, y en su lugar instaurar gobiernos respaldados por una constitución. Esto se logró promoviendo los derechos y libertades del hombre mediante leyes que limitaran el poder de los gobiernos, estableciendo la división de poderes y la participación ciudadana. Antes de hablar de estos movimientos revolucionarios, es necesario entender qué es el Estado. El Estado tiene 4 elementos que lo componen: el poder político, es decir, el gobierno a través de instituciones que ejercen la administración; el pueblo, que conforma la nación, es decir, la gente; un territorio; y la soberanía, que lo legitima y le da una personalidad jurídica, tanto al interior como al exterior, es decir, la autonomía que posee para tomar sus propias decisiones. La forma de gobierno puede variar de un estado a otro, al igual que su estructura y las instituciones que lo conforman, ya que podemos hablar de repúblicas o monarquías, por ejemplo. A su vez, la forma de gobierno configura el régimen político por medio del cual el Estado ejerce el poder, ya que este puede ser totalitario, socialista, liberal, dictatorial, entre otros. Mediante este régimen se definen los derechos de las personas, el ejercicio de su ciudadanía y su participación. La ciudadanía, en términos generales, puede entenderse como la facultad o condición que tiene un miembro nacido o naturalizado de un Estado para ejercer los derechos y obligaciones que éste le confiere. Es decir, la ciudadanía está ligada a los derechos, sin los cuales el individuo no puede intervenir en los asuntos del Estado y que permiten su participación en el gobierno, por ejemplo, a través del voto para elegir o para competir por cargos públicos. Antes de la independencia de las 13 colonias y de la Revolución Francesa, las personas eran consideradas súbditos de las monarquías, y posterior a estos eventos es cuando se les reconoce constitucionalmente como ciudadano. Ahora, ya teniendo estos conceptos en claro, podemos entrar en nuestro tema del paso del Estado absolutista al surgimiento del Estado liberal, el cual, como hemos mencionado en otros videos, no sucede de un momento a otro, sino que es el resultado de un proceso que tuvo lugar desde el siglo XVII al XIX, con eventos como la Revolución Liberal Inglesa, las ideas de la Ilustración respecto a la división de poderes, los derechos y libertades del hombre, el proceso de industrialización y el papel de la burguesía, y de ahí al paso de la puesta en práctica de dichas ideas con la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa y posteriormente la independencia de las colonias latinoamericanas. Con estos hechos se fue sustituyendo al Estado absoluto y conformando a los estados liberales, los cuales tuvieron sus propias particularidades según las circunstancias y necesidades de cada uno. El papel de la burguesía al lograr implantar gobiernos liberales fue muy importante, ya que su ascenso económico durante la Revolución Industrial y sus aspiraciones políticas no podían ser satisfechas con un régimen absolutista, el cual se oponía a sus intereses, tanto políticos como económicos. La burguesía apoyó la separación de poderes, las libertades individuales y el derecho a la propiedad, y se opuso a los privilegios de clase y la centralización del poder. Ahora bien, veamos brevemente cada uno de estos movimientos que fueron base para el establecimiento de los estados liberales. La Ilustración
fue un movimiento filosófico, científico y cultural que se desarrolló en Europa en el siglo XVIII. También se le dio el nombre de iluminismo, ya que pretendía explicar la realidad con base en la luz de la razón y del conocimiento científico. Es por ello que el siglo XVIII también es conocido como el siglo de las luces. Los pensadores de la Ilustración apoyaron las ideas sobre la soberanía, la división de poderes, la libertad, la igualdad, la propiedad y los derechos del hombre. Entre ellos encontramos a Locke, Montesquieu, Voltaire y Rousseau. En cuanto a la Revolución Gloriosa de Inglaterra de 1688, con ella se abolió la monarquía absoluta y se instauró la monarquía constitucional, la cual se adoptaría en muchos países europeos. La monarquía constitucional se basaba en la separación de los poderes del rey y del Parlamento, dividido entre los comunes y los lores. El documento que derivó de esta revolución gloriosa, llamada así porque fue pacífica, fue la Declaración de Derechos o Bill of Rights, aprobada en 1689. Esta declaración separaba los poderes legislativo y ejecutivo, garantizaba la libertad individual y la propiedad privada, además de que señalaba el convocar elecciones del Parlamento cada 3 años, aprobar el presupuesto, establecía la tolerancia religiosa y la libertad de imprenta. La independencia de las 13 colonias de Norteamérica fue encabezada por los habitantes de las 13 colonias británicas, en respuesta a las restricciones políticas y económicas que impuso Inglaterra después de la Guerra de los 7 años contra Francia, como la ley del timbre y el impuesto al té. Tras diversas acciones de oposición a dichas medidas, como la matanza de Boston y el motín del té, los colonos declararon su independencia el 4 de julio de 1776. Este fue el primer caso en que una colonia lograba su independencia y sirvió como inspiración para los movimientos posteriores. Los documentos más importantes que se derivan de este movimiento son la Declaración de Derechos, la Declaración de Independencia y la Constitución aprobada en 1787, en los cuales se puede ver reflejado el pensamiento ilustrado y liberal de la época. La Revolución Francesa fue un movimiento que inició en 1789 con la toma de la Bastilla y terminó hasta 1804 al coronarse Napoleón Bonaparte como emperador. La revolución estuvo bajo el liderazgo de la burguesía, que estaba en contra del llamado antiguo régimen. La revolución tuvo logros muy importantes, como el derrocamiento de la monarquía absoluta de Luis XVI, la supresión de los estamentos y, por tanto, de los privilegios de clase, la intolerancia religiosa y las restricciones económicas, logrando así la división de poderes, la soberanía, la igualdad civil y jurídica de todos los habitantes, la economía de libre mercado y la libertad de culto. Es así que el triunfo de la burguesía también significó el triunfo de las ideas de la Ilustración, las cuales fueron establecidas en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los planteamientos de esta declaración han llegado hasta nuestros días mediante las constituciones de los estados liberales del mundo contemporáneo. Después de haber hablado de estos hechos tan importantes que dieron lugar al paso de una nueva época, podemos distinguir algunas características del Estado absolutista y del Estado liberal, así como establecer sus diferencias. Dentro del Estado absolutista podemos encontrar que estaba encabezado por una monarquía absolutista que centralizaba el poder mediante la doctrina del derecho divino. Se basaba en una sucesión dinástica de la corona y establecía una alianza entre la Iglesia y el Estado. El poder político estaba basado en la fuerza del ejército. La población estaba compuesta por súbditos, existían los privilegios de clase, los cuales solo los poseían la minoría de la población, y con ello iba de la mano una ausencia de derechos individuales. La economía se sustentaba en el proteccionismo y en el control de las mercancías mediante flotas estatales. Por otro lado, el Estado liberal
elegía al republicanismo o al parlamentarismo con una constitución que servía como ley suprema. Enarbolaba la soberanía y la división de poderes, el sufragio, la separación de la Iglesia del Estado. La población era considerada como ciudadanos a quienes se les otorgaba igualdad civil y jurídica con los mismos derechos y libertades para todos. En cuestión económica, se tomaba al liberalismo como base. Es así que llegamos al final de esta cápsula, pero antes te invito a que reflexiones en cómo los acontecimientos de los que hemos platicado han influido en la forma de los gobiernos actuales y en nuestra forma de vida. Coméntalo con tu familia, tus compañeros y profesores para que también puedas intercambiar puntos de vista. Yo te agradezco mucho que me hayas acompañado y te espero aquí para nuestro siguiente tema en Canal Aula Invertida. Recuerda que la historia no se queda en el pasado, sino que permanece en nuestro presente. Así que te invito a que veas a tu alrededor y en él encuentres la historia. Hasta la próxima.